Uno de los mayores misterios de One Piece es el siglo vacío y su final. Cuando creíamos que al fin tendríamos alguna pista clara sobre esta historia oculta, el misterio no hizo más que complicarse si nos paramos a pensar un poco. Todos nos imaginamos el siglo vacío como una tragedia: la destrucción de un gran reino, el aislamiento de Wano, la persecución a varias razas y pueblos, la creación del gobierno mundial y el ascenso de los Tenryubitos, sucesos que el gobierno quiere ocultar. Entonces, ¿cómo es que Roger y sus nakamas se rieron tanto? ¿Por qué Roger dijo que querría haber vivido en esa época? ¿Por qué decidieron llamar a la isla Laugh Tale? ¿Qué es tan gracioso de una tragedia como la que se vivió hace 800 años? Oda nos dio la respuesta a esta última pregunta hace poco. Nika, también conocido como Joy Boy, fue alguien que vivió en esta época y era conocido por traer la risa y hacer que todos sonrieran. Pese a que existe una Zoa mitológica modelo Nika y ahora sea solo una especie de hombre del saco para los niños de los Tenryubitos, a quienes les asustan con que vendrá la día por ellos si no se portan bien, Nika fue una persona real de antaño. Nika es sin duda la parte graciosa de la historia oculta, pero todos sabemos cómo termina. En algún punto no podrá cumplir sus promesas y morirá o será convertido en una Akuma no Mi. No va a acabar bien. Y esto es precisamente lo que hace tan raro que se riera. Cuando conectas con un personaje tan profundamente y luego tiene un final trágico, a ti te duele. Te dan ganas de llorar, gritar, cagarte en los muertos del autor por haber hecho eso a tu querido personaje, golpear algo. Pero lo que nunca harás es reír. Lo que nos deja con otra pregunta: ¿cómo fue su final? Bueno, ¿y si yo os dijese que nos lo han spoileado en el capítulo 1, en la primera página? Nika fue ejecutado. La idea se me ocurrió debido a que siempre me resultase extraño que Rayleigh, Oden y el resto de la tripulación de Roger se riese como nunca lo había hecho y llorase más fuerte que nunca al enterarse de la muerte de su capitán. Lo más curioso es que ninguno la presenció y fueron los únicos en acompañarle a Laugh Tale. Shanks y Baggy no fueron a ese último viaje y ellos dos sí estuvieron en Locktown y lloraron, pero no rieron. Lo que Roger y compañía descubrieron en Laugh Tale, esa historia perdida, el One Piece, tiene algo que ver con ello. Si rieron con la ejecución de Roger fue porque se acordaron de ese cuento de la risa de Joy Boy. Precisamente Roger se entregó para morir ejecutado públicamente, no solo por incitar a todos los piratas a ir a por su tesoro, sino para imitar a Joy Boy. Oda puede crear una similitud entre Nika y Roger, al igual que ya relacionado a Luffy con Nika y con Roger. El siglo vacío terminó mal para los enemigos de los 20 reinos y los Tenryubito, y Joy Boy fue su principal rival, aquel a quien debían destruir sí o sí. Por tanto, que le ejecutasen no es nada descabellado. Pero Joy Boy era alguien demasiado fiestero, amante de la risa y pasárselo bien, como para quedarse quietecito y en silencio. Todavía le quedaba una broma más por gastar. Una vez más, por reír. Las últimas palabras de Roger conmocionaron al mundo y provocaron que una auténtica horda de piratas saliese al mar en busca de un legendario tesoro. Las últimas palabras de Shirohige les animaron a seguir su viaje. Y Joy Boy, bueno, sus últimas palabras aún tienen efecto hoy en día, aterrorizan al Gorosei y apostaría que ya las hemos oído, solo que en boca de otros personajes. Una frase muy conocida, dicha para introducir el capítulo 100 del manga y adjudicada a Goldie Roger, es la siguiente: estas son las cosas que no se pueden detener. Una voluntad heredada, los sueños humanos, el paso del tiempo. Así que mientras el hombre busque la respuesta a la libertad, esas cosas nunca podrán ser detenidas. Puede que la dijese a Roger, pero Nika también pudo decirla en algún momento perfectamente. Habla sobre el paso del tiempo, algo inevitable que acerca cada vez más el momento del regreso de Joy Boy y de las armas ancestrales 800 años después. Una promesa a los recién nombrados nobles mundiales de su regreso y la caída de este nuevo régimen que estaban forjando. Habla de los sueños, un tema importantísimo y pilar en One Piece.
Los sueños son los que motivan a los piratas, y muchos de ellos son contrarios al gobierno y sus ideas. Incluso algunos sueños van a provocar un auténtico cambio en el mundo y la caída de los Tenryubitos. Por último, habla de la voluntad heredada, otro aspecto base de la obra. Son muchos los personajes que han heredado la voluntad de otro, pero quiero destacar una voluntad en específico, la de Luffy. Luffy heredó su voluntad de Roger, quien fue en su momento el rey de los piratas, y no sería tan extraño que esta voluntad se haya ido heredando durante 800 años y sea la misma voluntad que tuviera Joy Boy. Si Joy Boy hubiera dicho estas palabras a los Tenryubitos o unas parecidas, les estaría dando una amenaza, una profecía, un aviso a futuro de su caída, como las últimas palabras de Toki hacia Kaido y Orochi, palabras con las que avisó del regreso de 9 sombras 20 años después y la llegada del amanecer al país de Wano. Las palabras de Joy Boy anticiparían su regreso 800 años después a través de aquel que haya heredado su voluntad y tenga sueños de libertad. Todos sabemos de quién hablamos, de un chico con sombrero de paja y usuario de la Ito Ito no Mi, modelo Nika. Que esa es otra, la fruta, porque la Gomu Gomu no Mi en realidad es la Zoan de Nika, seguramente creada a partir de su factor linaje, y cuenta con voluntad propia para huir del gobierno mundial, un retazo de la enorme voluntad de Joy Boy. Luego, para terminar la broma y hacerla más épica, les contó que había dejado un mensaje en unas piedras indestructibles repartidas por todo el mundo. Por esto es un pecado leer los poneglyphs, un crimen que se paga con la muerte tuya y de tu familia, como vimos en Ohara con la Buster Call. Encima, no pueden destruir dichas piedras, que sería la solución más sencilla, porque están hechas del material más duro del mundo, junto con el Kairoseki. Esta es la última broma de Joy Boy, que le provocó una última risa y dejó asustado al gobierno mundial durante 800 años. La promesa es su regreso cuando aquel que herede su voluntad coma su fruta y lea todos los poneglyphs, descubriendo la verdad oculta en su búsqueda de la libertad. Al enterarse de este final, Roger quiso que sus últimos momentos fueran un homenaje a Joy Boy, de ahí que sus nakamas se rieran tanto al saber de la muerte del rey de los piratas. Rayleigh, Oden y los demás lloraron por la muerte de su capitán, pero se rieron al recordar la historia de Joy Boy. Y así termina el vídeo. Gracias por haber llegado hasta aquí, espero que te haya gustado y verte en el siguiente. Un saludo y recuerda, la justicia prevalecerá.